Bienvenidos a nuestras trivias diarias y arrancamos como siempre dando la respuesta a la trivia anterior, que tenía que ver con el tiro oblicuo, que lo habíamos representado, lo habíamos puesto como para visualizarlo, con lo que ocurre cuando estamos regando y cuando nuestra manguera queremos llegar un poquito más allá, queremos llegar a aquel rinconcito más rebelde. Bueno, la respuesta correcta es la respuesta B, 45 grados. Ese es el ángulo en el cual yo voy a tener mayor alcance. De la manguera o del agua que sale de la manguera, que fue el ejemplo que utilizamos, si tenemos que arrojar una piedra, si tenemos que golpear una pelota de tenis o de pádel con la paleta, la mayor distancia la vamos a tener en la medida en que nuestro golpe o nuestra salida, la salida de ese proyectil, de ese objeto que estamos arrojando, forme con horizontal un ángulo de 45 grados. 45 grados es justamente el ángulo intermedio entre 0 y 90, como para poder graficarlo, es el ángulo intermedio, justo el medio, entre el ángulo de 0 grados, que es la horizontal, y el ángulo de 90 grados, que es la vertical. Entonces, esa es nuestra respuesta correcta. Bueno, la trivia de hoy es una trivia de matemática. La matemática nos limita un poco más en la capacidad de poder contar una historia alrededor de la trivia. Es un poco más dura en cuanto a conceptos, pero bueno, trivia al fin y tenemos que pasar por ella. En la matemática distinguimos a lo que son los números reales. Los números reales juntan digamos, se integran con los números positivos, los números naturales, los números con los que estamos acostumbrados a manejarnos más comúnmente, es decir, son números a los cuales ni siquiera nos ponemos a pensar si ese número es positivo o negativo, es un número, punto, el 4, el 25, el 38, cualquiera de esos números son números naturales, los llamamos números naturales, y tienen la particularidad de ser números positivos. Y si son positivos es porque tiene que existir, si lo estamos diciendo que esos son números positivos, es porque debe existir otro número que no lo son. Y efectivamente, cuando ya integramos, queremos hablar de los números reales, integramos a nuestro esquema numérico los números negativos. ¿Qué son los números negativos? Lo que hay abajo del cero. Si uno viene contando en escala descendente, lo que hacemos a veces cuando hacemos la escala descendente de 10 hasta 0 para que ocurra algo, de 3, 2, 1 y arrancamos una carrera, bueno, llegamos al 0 y supuestamente no hay más nada, ¿no? Lamento desilusionarlo, hay. Y hay otro universo igualmente de grande con los números positivos, que es decir, llegar hasta el infinito, pero que son negativos. Son números que los identificamos cuando los tenemos que escribir o cuando los tenemos que representar con un signo menos por delante. Entonces, con la aparición de estos números negativos, con la existencia, mejor dicho, de estos números negativos, la matemática necesitó contar con alguna herramienta que me permita regular las operaciones que realizo cuando intervienen números positivos y cuando intervienen números negativos. Si bien nosotros decimos que arrancamos no conociendo sin considerar los números negativos, es una verdad media, porque cuando planteamos una resta, cuando decimos 32 menos 16, estamos poniendo menos 16. Lo que pasa es que lo planteamos como una operación de resta, no como un número negativo. Pero en realidad una resta es una suma en la cual uno de los dos números es negativo. Si yo en vez de plantear 32 menos 16, digo menos 16 más 32, el resultado va a ser exactamente el mismo, porque en definitiva uno de los números suma, es positivo, y otro de los números resta porque es negativo, ¿sí? A veces para habituarnos al uso del número negativo, para tratar de familiarizarlo con algo, tratando de buscarle, bueno, dónde lo podemos aplicar, cómo lo podemos ver en la vida diaria. Yo suelo utilizar hacer la alegoría de decir, el número positivo es lo que yo
gano, y el número positivo es lo que debo. O sea, yo gano 100 y le debo 50 en la carnicería, a los 100 que yo tengo, que es positivo, le tengo que sacar esos 50 que son negativos. Es mi deuda, es lo que yo debo, lo que de lo que me tengo que desprender. Eso es la forma más o menos aproximada que tendríamos como para ver cómo juega, cómo impacta el número negativo en nuestra vida cotidiana. Pero volviendo a la trivia. Para poder trabajar con números positivos y negativos, en la matemática hizo falta lo que se conoce como la regla de los signos. Cuando tengo que multiplicar o dividir números positivos y números negativos, existe una regla de los signos que dice que, de acuerdo a cuáles son los signos de ambos factores, en el caso de un producto, o de dividendo y divisor, en el caso de un cociente, será el signo que tiene el resultado que yo obtengo. No voy a decir cuánto es ahora, porque justamente forma parte de la trivia, pero si yo tengo que multiplicar 3 por menos 2, el resultado va a ser 6. Y la regla de los signos me dirá qué signo va a tener eso. A eso alude la regla de los signos. La potencia, y agregamos una operación más a las operaciones básicas de la matemática, es un caso particular de la multiplicación, en la cual un número, en vez de multiplicarlo por otro, lo multiplico por sí mismo. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, de acuerdo a justamente el valor que tenga ese exponente de la potencia. Yo digo 3 elevado al cuadrado, hago 3 por 3. ¿Por qué? Porque el cuadrado indica que lo multiplico por sí mismo, lo tengo 2 veces, 3 por 3. ¿Sí? Y la raíz cuadrada es la operación inversa de la potencia. Es decir, cuando yo quiero saber cuál es el número al cual está elevado a una cierta potencia para que me dé un resultado, tengo que aplicar la raíz cuadrada. Entonces, a ver, ¿cuál es la trivia de hoy? La trivia de hoy consiste en determinar lo siguiente. Cuando hacemos la raíz cuadrada del número 144, ¿cuál es el resultado correcto? Y las opciones son, la A es 12, la B es menos 12 o la C es ambas respuestas son correctas. Bueno amigos, mañana o en nuestro próximo encuentro develaremos esta trivia. Muchas gracias y bueno.